Lo que quiero presentarles a continuación es un análisis de la problemática que John ya mencionó desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva regional, porque normalmente todos los análisis que hacemos los hemos hecho desde esa visión macro, digamos, cuál es el impacto macroeconómico de esta problemática, cuáles son los grandes sectores afectados, cuáles son las grandes demandas contra el Estado. Pero para poder focalizar un poco mejor nuestras acciones es importante mirar el problema desde una perspectiva más micro. Y en este trabajo tuvimos la oportunidad de recibir los aportes de varias de las entidades que están aquí sentadas. La Unidad para las Víctimas, Colpensiones, CREMIL, Ministerio de Defensa, varias entidades tuvimos la oportunidad de entrevistarlas para analizar este problema. ¿Qué buscamos con esto? Aportar un insumo adicional para el análisis de la problemática que enfrentamos día a día. Entonces, esto es lo que vamos a analizar, pero vamos a discutir tres temas fundamentalmente. Vamos a presentar una caracterización departamental de las demandas contra el Estado, nos vamos a enfocar en la jurisdicción contencioso administrativa entre los años 2014 y 2016, y vamos a analizar la problemática en materia de tutelas. Posteriormente vamos a profundizar en dos casos de estudio. Voy a tratar de restringirme solamente al tema de la costa caribe, que es un tema mucho más complejo y más rico para la discusión que vamos a dar y además por el tiempo que tenemos. Y finalmente vamos a presentar unas conclusiones y unas recomendaciones generales. Bueno, pero quiero en principio mostrarles este mapa. Aquí estamos mostrando cómo se distribuye a nivel regional la litigiosidad contra el Estado, en dónde está concentrada nuestra problemática. Cundinamarca, digamos, por razones naturales, el centro político administrativo concentra una gran cantidad de demandas. La intensidad del color tiene que ver con el valor de las pretensiones, el tamaño del círculo tiene que ver con el número de procesos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es sí, Cundinamarca es el departamento número 1, pero tenemos aquí un fenómeno súper complejo en la región de Caribe, digamos en la costa Caribe y en Antioquia. Ahí se concentra buena parte de esos billones de pesos que señalaba John al comienzo de esta charla. Aquí se concentra buena parte de esa problemática. Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, son departamentos en los que se concentra buena parte de la problemática. Fíjense lo que les decía, la intensidad del color indica en dónde tenemos concentrado nuestro fenómeno. Y aquí está en participación, digamos, el orden de los departamentos. ¿Qué llama la atención? Fíjense, por ejemplo, en el caso de Sucre. Sucre concentra la tercera parte del valor de las pretensiones en contra del Estado. La tercera parte. O sea, normalmente, no sé si nosotros hayamos dimensionado este problema desde esta perspectiva. ¿En dónde tenemos el problema? No, ni idea, eso es un problema de todo el Estado. Es de todo el Estado, pero que se concentra en algunas zonas del país de manera preocupante. Sucre tiene el 30% del valor de las pretensiones, pero no aparece en el listado, en el ranking del volumen de procesos. Esto quiere decir que en Sucre hay relativamente pocos procesos, pero con unas pretensiones exorbitantes. Profundizando un poco más en estas cifras, nos interesa mirar cómo se distribuyen estos litigios por el tipo de demandas. Si son reparaciones directas, si son acciones de grupo, nulidades o acciones populares. Entonces también tratamos de mapear esa información y encontramos que efectivamente en Sucre, precisamente por lo que se mencionaba esta mañana, los procesos que más valen son los procesos de reparación directa y las acciones de grupo. Los procesos que tienen una cuantía relativamente más baja, pero un volumen más grande, son los de nulidad y restablecimiento. Entonces aquí lo que encontramos es que en Sucre efectivamente se concentran buena parte de nuestros procesos por reparación directa y por acción de grupo. En Chocó está emergiendo también un problema serio de acciones de grupo, relacionados, por ejemplo, con temas de desplazamiento forzado. Y en temas de nulidad y restablecimiento del derecho, digamos que hay una dispersión más amplia a nivel nacional, pero de todas maneras Antioquia tiene una participación muy importante en ese tipo de procesos, Cauca también tiene una participación importante, y bueno, en materia de acciones populares está Cundinamarca, Valle y Antioquia. Esta reflexión, ¿por qué la hacemos? Porque cuando nosotros definimos nuestras estrategias de defensa, que por lo general y con lo que vimos con las entidades que pudimos entrevistar son estrategias generales, ellos nos decían, nosotros no pensamos en el problema desde una perspectiva regional, porque es que el problema de desplazamiento forzado es el mismo en el sur, en el norte o en el centro del país. Y nosotros decíamos, probablemente no.
De hecho, lo que vamos a ver es que este fenómeno tiene una concentración importante en unas zonas del país. Y eso implica entonces que nuestras estrategias de defensa también sean pensadas desde esa perspectiva. No es lo mismo defender el caso a caso de muchos procesos de reparación directa, que son procesos cuantiosos, a defendernos en una acción de grupo. El desgaste administrativo en materia probatoria, por ejemplo, es mucho más fuerte en una acción de grupo, más aún cuando están vinculadas las entidades territoriales. Eso implica un esfuerzo adicional, implica que adicionalmente tenemos que hacer una labor de coordinación con las gobernaciones, con las alcaldías, que no siempre es fácil. Y eso entonces determina también cómo debemos perfilar nuestras estrategias de defensa. Tercer análisis que podemos hacer: ¿cómo se distribuye la litigiosidad de las entidades más demandadas? Ministerio de Defensa tiene su problema concentrado fundamentalmente en Antioquia, Bolívar, Sucre, en la zona Pacífico, digamos, allá es donde está concentrado el problema. Policía tiene una dispersión más amplia de sus demandas. Bueno, aquí tenemos Fiscalía, Unidad para las Víctimas. En términos generales, estas 4 entidades, su dinámica litigiosa está estrechamente ligada a la dinámica del conflicto. Aquí, Ministerio de Defensa, lo estoy separando de CREMIL y de CASUR, digamos, no estoy tomando el sector defensa como lo vimos al comienzo de esta reunión, sino estoy discriminando específicamente las demandas contra el Ministerio de Defensa. ¿Qué nos dicen estos mapas? Buena parte de los litigios contra estas entidades tienen que ver con la dinámica del conflicto, pero adicionalmente con el hecho de que allí ya se vivieron procesos de desmovilización de grupos armados. Toda la región de los Montes de María, o sea, esta parte tan roja que está Sucre, Magdalena, Bolívar, igual para la Unidad para las Víctimas, digamos, en esas zonas, digamos, lo que jala los litigios tiene que ver con esta problemática. Y esto nos invita a pensar hacia futuro qué viene en el sur del país. Porque fíjense que en estos casos, y buena parte de las demandas, digamos, buena parte de las pretensiones de estas demandas tienen que ver con temas de desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, bueno, en fin, daños causados a civiles y miembros de la fuerza pública en el marco del conflicto. En un escenario de posconflicto, derivado del proceso reciente de desmovilización, ¿qué podemos esperar en departamentos como Tolima, Meta, Putumayo, Caquetá, Guaviare, en todo el sur del país? Eso es una cosa que nosotros tenemos que prever y que como Estado, porque además, fíjese, la demanda de los 3.000 billones es una demanda por desplazamiento forzado. Entonces los temas de conflicto armado y de posconflicto tienen una importancia relevante en el análisis de la litigiosidad. Bueno, el IMPEC tiene sus demandas concentradas en Cundinamarca, norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca. Allí se presenta un fenómeno súper fuerte de acción de grupos de interés que demandan al IMPEC, reclusos que se autolesionan incluso para demandar al Estado. Y ahí se ha configurado un nicho de mercado súper fuerte. El FOMAC, bueno, también tiene como más distribuida su litigiosidad, pero en el FOMAC es muy importante tener en cuenta también la capacidad institucional de las entidades territoriales. Allá no es solamente la invitación a pensar qué espacios estamos dejando, digamos, qué errores estamos cometiendo, qué problemas tenemos derivados, no sé, de los cambios normativos, etcétera, que pueden afectar en general, sino que aquí adicionalmente tenemos un actor fundamental en todo el proceso y son las secretarías de educación. Entonces, ¿cómo está la capacidad institucional de las secretarías de educación? Que en algunos casos aplican criterios distintos a los definidos desde el nivel nacional para hacer la liquidación de las prestaciones sociales de los docentes del magisterio, y eso desencadena un aumento en la litigiosidad. Bueno, y aquí tenemos CREMIL, CASUR, Colpensiones, la UGPP y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Aquí es más difícil establecer patrones regionales de la litigiosidad. Es mucho más difícil decir, y es que el problema se concentra en el sur, en el norte, porque este tipo de procesos son muy, digamos, están muy concentrados en temas de nulidad y restablecimiento del derecho, y esos tienen que ver con que si hay un cambio de normatividad que genera un daño antijurídico, pues eso es independiente, eso es indistinto del lugar del país en donde estén las personas afectadas. Ahora, en materia de tutelas, nosotros en la agencia hemos hecho una labor súper fuerte en materia contenciosa, de diagnóstico, de cuantificar cuál es el problema, de cuántas son las pretensiones, pero la problemática en materia de tutelas no es una cosa menor, digamos, no es una cosa que debamos
desconocer. Igualmente tenemos el mapa. Antioquia tiene una participación súper importante en materia de tutelas. Bueno, Bogotá, pero digamos que Antioquia es el departamento número 1, o sea, ¿en dónde tutelan al Estado fundamentalmente? En Antioquia. ¿Y cuáles son las causas por las que tutelan? 55% de esas tutelas tienen que ver con reparación a víctimas. Y le siguen en su orden la rama judicial y Colpensiones. Bueno, y de ahí para adelante, pues las entidades que ustedes pueden ver ahí. Pero ¿qué es lo importante aquí? Por cada demanda ante la justicia administrativa se interponen 5.7 acciones de tutela contra las entidades públicas del orden nacional. O sea, por cada proceso contencioso que ustedes están defendiendo, hay otros 6 adicionales, hay otras 6 tutelas adicionales que resolver. Y eso impacta la capacidad institucional de las oficinas jurídicas, que además sabemos que tienen limitaciones tanto en personal como, en fin. Y esto es un problema que también entonces amerita especial atención. Y aquí tenemos la distribución de, más bien, cómo tienen distribuidas las tutelas las entidades con alta litigiosidad. Antioquia, en cualquiera que analicen ustedes, Antioquia es un departamento líder. Esto tiene que ver, digamos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de campo hace un par de años, mirando un tema de reparación a víctimas en Antioquia, y en realidad era sorprendente ver que uno llegaba al centro de la ciudad y veía carteles de oficinas, CREMIL, Unidad para las Víctimas, IMPEC, o sea, era una cosa, un nicho de mercado súper fuerte. O sea, en Antioquia de verdad el tema de la interposición de tutela se ha constituido en un nicho de mercado muy, muy importante. Bueno, CREMIL, Colpensiones, aquí tenemos como todos los mapas. Ahora, ¿qué está pasando en la costa Caribe? Fíjense que aquí lo que nosotros cogimos fue un grupo de departamentos que lideran, digamos, están en el top 10 de los departamentos que concentran mayor nivel mayor valor de las pretensiones, y uno lo que encuentra es que si coge estos 4 departamentos, está recogiendo el 40% de la litigiosidad contra el Estado. O sea, el 40% del problema en términos de plata están en estos departamentos de la costa Caribe. Y dentro de esos, como ya les mencionaba, Sucre concentra el 30%. Y fíjense aquí, digamos, perdón, digamos que en número de procesos es una participación relativamente baja, pero en valor de las pretensiones es una magnitud importante. Y esto nos invita a pensar qué es lo que está pasando allá. ¿Qué es lo que está pasando en la costa Caribe? ¿Qué es lo que está pasando en Sucre para que tengamos que afrontar demandas de esta magnitud? Y uno primero debe hacerse la pregunta, disculpa un minuto, ya te doy la palabra, primero debe hacerse la pregunta, ¿cómo está nuestra capacidad institucional allá? ¿Cómo estamos haciendo la tarea como entidades públicas allá? ¿Qué es lo que está fallando? Y en segundo lugar, ¿cómo estamos ejerciendo la defensa en esta zona en la que el problema se está concentrando de manera importante? Claramente nosotros, digamos, claramente hicimos de manera consciente ese corte por 2 razones. Uno, nos interesa analizar la dinámica reciente de este problema. Dinámica reciente incluso cogimos los últimos 2 años. O sea, queremos saber cuál es la dinámica en este momento de los litigios contra el Estado, en dónde se están admitiendo las demandas y en dónde se está concentrando la problemática. Y segundo, a pesar de que no tomamos en cuenta la base, porque hay procesos desde, no sé, procesos que llevan 10, 15 años, fíjense que nosotros estamos aquí recogiendo 157 billones en pretensiones. Esto es más del 50% de lo que nos mencionó John. O sea, estamos recogiendo más de la mitad de ese problema que puede venir de 20 años atrás. Pero la justificación básicamente es eso, nos interesa saber el panorama actual, hoy en dónde se nos están moviendo los procesos. Bueno, ahora, cuando uno mira este problema, es importante matizarlo en relación con, digamos, con el tamaño poblacional de estos departamentos y de estos municipios. No es lo mismo tener, no sé, 50.000 demandas en un municipio como Medellín que 50.000 demandas en un municipio como Sincelejo, exactamente. Eso tiene que estar dimensionado en relación al tamaño poblacional. Y entonces comparamos, estimamos la tasa de demandas por 10.000 habitantes en los municipios de estos departamentos. Fundamentalmente las demandas se interponen en las capitales departamentales,
Entonces tomamos Sincelejo, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla y encontramos lo siguiente: la tasa de demandas en Sincelejo supera de manera importante el promedio nacional es esta línea roja y el promedio del grupo es la línea verde. Entonces, en Sincelejo la tasa de demandas por 10.000 habitantes supera el promedio nacional, incluso poniéndola en términos, porque uno dice, sí, en valores absolutos es muy difícil decir es mucho o poco que interpongan X número de procesos en una zona del país, pero cuando uno lo compara en términos de su tamaño poblacional, pues encontrar que un municipio como Sincelejo incluso supera el promedio nacional es una cosa que tenemos que entrar a evaluar. En Cartagena igual, la tasa de demandas por 10.000 habitantes supera el promedio, pero cuando miramos en términos de pretensiones por habitante es aún más preocupante. En Sincelejo, por ejemplo, la pretensión promedio por habitante es 40 veces el promedio nacional. Y adicionalmente es 7 veces equivalente al PIB per cápita del departamento de Sucre. Es decir, si uno quisiera poner estas cifras en perspectiva, es como si un habitante del municipio de Sucre produce un peso y espera recibir del Estado 7, vía demandas contra el Estado. En Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, digamos que la pretensión promedio es bastante inferior, pero digamos bastante inferior a la de Sincelejo, pero aún así Santa Marta y Cartagena superan el promedio nacional. El segundo factor que debemos analizar son las causas. ¿Cuáles son las causas que están determinando esos litigios? Entonces, como les decía, bueno, en primer lugar, todos los departamentos registran cuantiosas demandas por daños ambientales. Esas son acciones de grupo de billones de pesos. Por ejemplo, en Sucre, una de las demandas que jalona ese resultado es una acción de grupo por un derrame de hidrocarburos en el Golfo de Morrosquillo, y esa demanda es alrededor de 17 billones de pesos. Pero también en Magdalena y Bolívar son demandas muy cuantiosas por daños ambientales. En Magdalena es la desviación del cauce de un río, en Bolívar es un tema de ola invernal, o sea, por inundación, es una demanda por inundación. Pero adicionalmente, ya como les decía, hay una alta incidencia de las pretensiones por daños derivados del marco del conflicto armado. En Magdalena, Sucre y Bolívar, digamos, buena parte de la región de los Montes de María, pero en Atlántico las causas se concentran mucho más en temas tributarios, contractuales y prestacionales, y esto cobra lógica en la medida en que pues, Barranquilla es el centro económico más importante de la región y digamos que allí los problemas, digamos, las controversias económicas son las que determinan la dinámica de las demandas. Y en relación con el número de procesos, las causas pensionales y prestacionales son las que se ubican en primer lugar en todos los casos analizados. Segundo aspecto a evaluar, entonces ya sabemos cuáles son las causas, cómo se distribuyen, ahora cuáles son las entidades demandadas. Principalmente en esta región del país, la entidad más demandada es la Policía Nacional. En segundo lugar, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio de Defensa, la CAR Centro Antioquia, que tiene que ver con esa demanda en Bolívar por la inundación generada por la desviación del cauce de un río, pero aquí la cifra importante es esta. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene el 99% del valor de sus litigios concentrados en esta zona, casi que todo, por no decir todo. La Policía Nacional tiene el 90% de su problema en esta región del país. El INVIES el 50% y el Ministerio de Defensa y el FOMAC la tercera parte respectivamente. ¿Por qué es importante esta información? Porque siempre cuando nosotros hacemos el análisis de cuáles son las entidades más demandadas, quiénes están pesando más, cuando nos decían aquí, tengo en la cabeza que el problema está generado fundamentalmente por tema de Fuerzas Armadas, sí, pero adicionalmente concentrado en una región del país. Otro aspecto a analizar, además de las causas, las entidades, el segundo actor relevante es los abogados. ¿Quiénes nos están demandando? Estos son gráficos de dispersión en los que mostramos en el eje vertical el número de procesos y en el eje horizontal el valor de las pretensiones. Entonces, los abogados que se ubican en el extremo superior izquierdo son abogados que tienen relativamente pocos procesos, muchos procesos, pero con cuantías bajas, digamos. Muchos procesos con pocos valores en sus pretensiones. Y los abogados que se ubican en el extremo inferior derecho son abogados que litigan ocasionalmente contra el Estado, pero cuyas pretensiones son billonarias. Fíjense que la abogada A
que demanda en Sucre, tiene procesos por 46 billones de pesos, solo una abogada. Estos abogados, que son los litigantes frecuentes, son abogados que están, y lo hacen mejor que nadie, atentos a buscar el nicho de mercado. ¿Dónde estamos dejando el espacio vacío? ¿Dónde estamos cometiendo errores recurrentes? ¿Dónde se está concentrando el problema, por ejemplo, de vacíos normativos? Y ellos son muy hábiles en identificar esa problemática. Son abogados que aprovechan las ventajas de la especialización. Ellos se especializan en un tema y por ahí, seguramente en cada una de sus entidades empiezan a sonar algunos nombres. ¿Y qué es lo importante de esta información? Que si nosotros ya sabemos que tenemos un abogado que se especializa en demandarnos por X tema, eso nos sirva también de insumo para tener, digamos, para definir una estrategia para defendernos frente a ese abogado. Ya conocemos cuáles son sus argumentos, ya conocemos cuáles son los temas recurrentes a los cuales acude para poder demandarnos, entonces es importante que nosotros aprovechemos también nuestra ventaja, porque así como ellos son litigantes frecuentes, nosotros como contraparte estamos exactamente en la misma posición. Fíjense, por ejemplo, que el abogado 3, hay abogados que se especializan en algunas regiones específicas. Perdón, aquí, bueno, hay abogados que se concentran en la costa y otros que definitivamente expanden su negocio a todo el país. Pero estos abogados, estos litigantes ocasionales, pero con pretensiones exorbitantes, ameritan otro tipo de tratamiento. Ahí sí que debemos tener otro tipo de criterios en consideración a la hora de defender nuestros procesos. Fíjense, por ejemplo, que las demandas que interpone esta abogada en Sucre son equivalentes a 6 veces el PIB del departamento. Es como si las pretensiones de esos procesos son 6 años de lo que produzca la totalidad del departamento. O sea, 6 años de producción de Sucre son equivalentes a lo que esta abogada pretende a través de sus litigios. 500 veces los ingresos corrientes del departamento y 97 veces los gastos de inversión de Sincelejo en 2016. En el caso de Bolívar, las pretensiones de este abogado alcanzan el 15% del PIB departamental, son 8 años de ingresos corrientes de Cartagena y 5 veces los gastos de inversión de esa ciudad en 2016. En Magdalena tenemos una cifra similar, pues digamos cifras también importantes, 30% del PIB departamental, 14 veces de los ingresos corrientes y 5 veces los gastos de inversión de Santa Marta en 2016. Y en Atlántico, a pesar de que el problema es más mesurado, digamos, no es de una magnitud tan grande como en los otros departamentos, pues igual, digamos, las cifras igual ahí tienen un impacto importante. El tercer actor importante que debemos analizar son los despachos judiciales. Entonces, tenemos quiénes son los demandados, cuáles son las entidades demandadas, quiénes nos están demandando y luego quiénes fallan, quiénes nos están condenando. Y entonces, en primer lugar, analizamos cómo estamos en materia de oferta de justicia administrativa en la costa. Aquí tenemos el número de despachos por ciudad, la tasa de jueces por 100.000 habitantes y el número de procesos por juez. Y aquí tenemos el promedio nacional. Entonces, ¿qué encontramos fundamentalmente? Que Sincelejo tiene una tasa de jueces por 100.000 habitantes que supera el promedio nacional, que es 3.3, o sea, en Colombia hay 3.3 jueces administrativos por cada 100.000 habitantes. Pero entonces en Sincelejo la tasa de jueces es superior al promedio y el número de procesos por juez, en todos los casos, está por debajo del promedio nacional. Es decir, en la costa, en promedio, cada juez tiene en su despacho un número de procesos que es por debajo del promedio nacional. Pero además de la oferta, digamos, de la presencia de la justicia en estas zonas, es importante mirar cómo es su desempeño. Y para eso normalmente se utilizan los índices de evacuación. El índice de evacuación es una relación entre el número de procesos que egresan cada año y el número de procesos que tenían los jueces en sus despachos como inventario más los que ingresaron. En promedio, ese índice es de 0.4 a nivel nacional. Es decir, que por cada 100 procesos que se encuentran en el despacho solamente se evacúan 4. Pero en la costa, en todos los casos analizados, el promedio es incluso por debajo del nacional.
En Sincelejo es de 0.33, bueno, digamos que aquí en promedio, en la costa, por cada 100 procesos que ingresan, se evacúan 30, por cada 100, 30. Y entonces sigue llamando la atención el caso de Sincelejo, que tiene una tasa de jueces por encima del promedio, un número de procesos por juez por debajo del promedio, pero un índice de evacuación que también está por debajo del promedio nacional. Y aquí tenemos un diagrama de dispersión similar al que analizamos anteriormente, pero relacionado con los despachos judiciales, en dónde están ubicados nuestros procesos, tanto en número como en valor de las pretensiones. Entonces, uno encuentra, digamos, aquí son cosas como muy consistentes, los tribunales de Sucre, Bolívar y Atlántico concentran, pues digamos, el mayor volumen de las pretensiones, pero no ocurre así en Magdalena. Yo no soy abogada, soy economista, pero sé que existe algo que se llama, ¿cómo es el reparto? ¿Cómo se llaman? Las reglas de reparto. Entonces uno se pregunta por qué en Santa Marta el mayor valor de las pretensiones se concentra no en el tribunal, sino en un juzgado. No sé, no, eso es un dato pues que amerita como indagar un poco más. Bueno, pero aquí tenemos, digamos, en Sucre tenemos, estos son los juzgados en los que tenemos el mayor volumen de procesos. El juzgado séptimo, hay que recordar que fue el juzgado que profirió el fallo en primera instancia en 2015, condenando a la nación por 2.1 billones por el tema de desplazamiento forzado. Esa decisión fue revertida en segunda instancia, pero digamos que allí, digamos, de aquí, y esto generó un precedente importante. Esto generó un precedente que incentivó el litigio en temas relacionados con eso, es decir, sí podemos ganar, y podemos ganar por cuantías billonarias, y esto incentivó el litigio. Eso es importante tenerlo en cuenta. En Bolívar, bueno, estos son los juzgados en los que se concentran los procesos, y ¿por qué es importante analizar esta información? Porque muchas de las entidades llevan su defensa de manera centralizada, pero hacer presencia en las regiones es fundamental. Nos decían, por ejemplo, en la unidad para las víctimas, que para los jueces es muy importante, mejor dicho, tener la cercanía con el caso es fundamental, que los jueces vean que efectivamente hay una presencia constante, permanente, asistir a las audiencias, etcétera, digamos, pero no solamente al muchacho que tenemos en Cartagena patinando los procesos, sino una presencia mucho más sólida de que en realidad estamos defendiendo los intereses del Estado en estas regiones del país, es muy importante. Bueno, no quiero alargarme en el tema, tenemos también el caso de Antioquia, es una situación, como les decía, mucho menos preocupante. Allí el tema crítico es el tema de tutelas, relacionado con la unidad para las víctimas, pero digamos que allí ya hemos venido incluso de la mano con la unidad haciendo un trabajo para contener esa problemática. Y digamos que en materia de oferta de justicia administrativa es una situación como menos crítica que la que vimos en la costa, más eficiencia, digamos, y de hecho es una percepción que tienen las entidades. En Antioquia los jueces son más juiciosos, eso nos dijeron en varias oportunidades, pero digamos uno lo ve también cuando analiza. En Antioquia, por ejemplo, la tasa de jueces por 100.000 habitantes en los diferentes municipios en los que se interponen las demandas son estas. Y el promedio nacional es 3.3. En Medellín, por ejemplo, la tasa de jueces está por debajo del promedio nacional. Y en cambio el número de procesos por juez está en 400 casos aproximadamente por encima del promedio nacional. O sea, tienen una menor tasa de jueces y una mayor carga procesal, digamos, cada juez. Pero aún así, los índices de evacuación superan el promedio nacional. Sin embargo, es decir, esto es importante conocerlo, pero sin embargo Antioquia es el segundo departamento en volumen de procesos y el cuarto en valor de las pretensiones a nivel nacional. Entonces también es importante analizar qué está sucediendo allá. Este es el análisis para la dispersión de los procesos en los diferentes despachos judiciales. Pues el Tribunal de Antioquia pues, obviamente tiene el mayor volumen y la mayor cantidad de los procesos, y aquí tenemos los diferentes juzgados en los que se concentran las diferentes demandas. Para concluir de toda esta larga jornada, bueno, en el tema regional es importante
llamar la atención sobre la dinámica litigiosa que se está presentando en la costa Caribe. No, digamos, es probable, cuando uno ve la valoración de estos procesos, cada abogado dice esto tiene una probabilidad alta, un riesgo alto, medio o bajo de pérdida. Probablemente algunos de estos procesos estén catalogados como de riesgo bajo, pero sin embargo, o sea, así sea el riesgo del 10%, del 15%, es un riesgo latente. Y es un tema que hay que atacar, digamos, es un tema que hay que abordar. Entonces, tenemos que enfocar nuestra atención en qué está pasando en esta región del país. Que eso nos sirva de insumo para aumentar la efectividad de nuestras estrategias de defensa. Si lo hacemos de manera centralizada o desconcentrada, algunas entidades tienen su defensa, como el Ministerio de Defensa, tienen un esquema desconcentrado. Evaluar, digamos, cuál es el esquema organizacional que puede ser útil para afrontar esta problemática en las regiones. Comprender las características regionales de la litigiosidad nos puede ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, en términos de la asignación de abogados, algunos nos decían, sí, pero es que en estas zonas del país los perfiles de los abogados no dan para la magnitud de procesos que están analizando allá, que tienen que defender allá. Y analizar, bueno, lo que estábamos mencionando de evaluar en realidad si nos conviene fomentar esquemas más desconcentrados de defensa o si realmente todo lo tenemos que hacer desde la oficina en Bogotá. Algunas entidades tienen un esquema, otros, cada quien evaluará qué es más conveniente para sus intereses. Otra cosa importante es que el grado de monopolio que los apoderados demandantes mantienen en las diferentes zonas del país, estos litigantes frecuentes que mencionábamos, debe ser tomado en cuenta a la hora de definir políticas como por ejemplo las de conciliación. Hay abogados que tienen un alto, digamos, poder de monopolio en esto y que tienen como política no conciliar. Y entonces eso nos limita las probabilidades de éxito de implementar una política, a pesar de que la entidad evalúe que desde la perspectiva jurídica, económica, de lo que sea, es factible impulsar una política de conciliación. Si hay un grado de monopolio y si el abogado tiene por política no conciliar, pues eso puede limitar la probabilidad de éxito de las políticas institucionales. Evaluar la posibilidad de diseñar políticas de prevención del daño antijurídico diferenciadas con base en la litigiosidad a nivel territorial. En este momento las políticas son generales, son globales, miramos la problemática agregada y decimos sí, para privación injusta de la libertad, bueno, ahí no hay mucho que hacer en materia de prevención del daño antijurídico, pero en otros temas, por ejemplo, como daños sufridos por conscriptos, en fin, se emiten unos lineamientos generales, pero si uno entra en la minucia y se da cuenta que es que el problema es particular o tiene unas particularidades en Antioquia, otras en la costa y otras en el sur, podríamos ser más efectivos en focalizar las estrategias. Bueno, y finalmente, señalar que es muy importante esa coordinación nación-territorio, porque las autoridades territoriales en muchos casos son actores muy relevantes a la hora de tanto en la generación del problema como al momento de afrontarlo. Entonces nos decían, por ejemplo, en algunas entidades, sí, esa coordinación nación-territorio es crítica, por ejemplo, el caso del FOMAC que les mencionaba, porque hay la capacidad institucional de la Secretaría de Educación en la costa es muy distinta, por ejemplo, a la capacidad institucional de la Secretaría de Educación en Antioquia, y esto nos determina buena parte de la litigiosidad. Y adicionalmente, cuando tenemos abogados en las zonas, en las diferentes regiones, es muy importante definir estrategias para que fluya fácilmente la información, el manejo de expedientes, el manejo probatorio, etc. Y eso es un aspecto que consideramos que desde el modelo de gestión de la defensa que tenga cada una de las entidades es importante fortalecer. Eso era lo que les quería contar y le doy la palabra a John para que cierre el tema. Ya finalizando este diálogo jurídico del primero de este año, solo nos resta por invitarlos a que cursen, los que no están cursando el diplomado dinámico, ¿sí?, a través de los cursos virtuales y presenciales
los virtuales que tenemos en la comunidad jurídica del conocimiento, y los presenciales que iremos publicando y los estamos invitando. Y lo mismo para que participen en este tipo de jornadas. También tenemos foros, la idea también es escuchar un poco a ustedes cuáles son sus expectativas, si tienen algún tipo de idea que efectivamente pueda apalancar este cambio normativo que queremos, también sería muy importante que nos la manifestaran. Y aquí, pues obviamente en la agencia estamos para servirles y muchísimas gracias por su atención. Bueno, nos vemos próximamente.